¿cierto? Este es el primer domingo. Y yo quiero compartir con ustedes un versículo y a partir de ese versículo poder compartir algunos pensamientos. Probablemente que el próximo domingo sigamos con esta porción que vamos a leer, porque tiene mucha riqueza, ¿no? Y es bastante fuerte, pero es un llamado que hace el Señor a nuestras vidas. Abran sus Biblias o prendan sus Biblias, porque hoy día también las Biblias se prenden, ¿verdad? En Isaías capítulo 58. Yo no sé si me pueden acompañar ¿se puede mostrar, Memo, sí? La Biblia también en el proyector. Isaías 58, versículo 11. Isaías 58, versículo 11. Yo lo tengo acá en la versión NBI y les animo a que mantengan abierta su Biblia en ese capítulo 58 porque vamos a leer algunos otros versículos. Pero el versículo 58 dice en la versión NBI: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Y miren, lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es bastante más conocido, el mismo versículo. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Tengamos un momento de oración. Amado Dios, bendito Dios, maravilloso Dios, poderoso Dios, santo Dios, en el nombre de Jesús, continuamos en tu presencia, Señor. Dios mío, inevitablemente no podemos continuar, sobre todo al acercarnos a tu palabra, sin clamar por tu ayuda. Hemos podido cantarte, hemos podido ser ministrados por las alabanzas, estar juntos como iglesia, Señor, como comunidad, pero en los próximos minutos queremos retirarnos para leer, para escuchar, para pensar tu palabra. Señor amado, y necesitamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos ayude. De tal manera, Señor, que en humildad tu palabra pueda, Señor, examinar nuestra propia vida. Señor, eres fiel, eres bueno. Tu palabra dice que eres lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y quién mejor que tú conoces cada rincón de nuestra vida, cada rincón de nuestra alma, donde están esos pensamientos, esos sentimientos, Señor, esos afectos? Por eso, Señor, entendiendo que tu palabra penetra, escudriña, transforma, libera, sana, salva, ¿quién mejor que tú mismo, Señor, con tu Espíritu Santo nos conduzca en estos minutos, Señor, a entenderla? Señor, hay una temperatura alta, Señor, pero que no sea dificultad, como también, Señor, la preocupación que pueda haber en nuestros pensamientos, o tal vez lo que tenga que resolverse en los próximos días. En fin, Señor amado, que nada ni nadie pueda interrumpir tu palabra hablando a nuestro corazón. Y ayúdanos a ser sinceros en tu presencia, a no mirar al otro o a la otra, sino que comprender que si tú has permitido que hoy estemos expuestos ante tu palabra, Señor, podamos tener la humildad de reconocer, Señor, que algo tú tienes que decirnos o algo querías decirnos. Bendito sea tu nombre, Señor. Exaltado seas. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Por eso, gracias. Nos encomendamos a tu dirección, sabiendo que estás con nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quise que pudiésemos leer este versículo porque es muy conocido, ¿no? Y es hermoso. La verdad que es hermoso. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma,
y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Uno podría imaginarse una pequeña foto, ¿no? Ese lugar, porque fíjense, usa metáforas, símbolos, ¿no? Habla de huerto de riego, manantial de agua, aguas que no faltan, ¿no? Si usted se fija el contexto, ¿verdad?, de estos textos y de lo que es la Biblia, sobre todo en el caso de Isaías, estamos hablando de una región que no se caracterizaba por la abundancia de agua, ¿no? Una zona reseca, si bien habían oasis, ¿verdad?, y valles, pero en general el agua, el manantial es algo muy preciado. Pero también habla, ¿verdad?, de este concepto de pastorear, ¿no? El pastor que acoge, que consuela, el pastor que guía, es una figura que aparece reiteradamente en la Biblia, ¿no? Tenemos un hermoso salmo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Isaías en otros capítulos también habla de este pastor, ¿verdad?, que incluso toma en sus brazos y coloca en su pecho a las recién paridas, ¿no? Dice el texto de Isaías. Por consiguiente, hay un principio en estos versos, ¿verdad?, que si bien están escritos poéticamente, está revelando un sentimiento maravilloso, ¿verdad?, de Dios para con su pueblo. Entre paréntesis, estamos en presencia del profeta Isaías, algunos datitos que nos ayudan a contextualizar un poco, ¿no? Estamos hablando de un texto que escribió Isaías. No vamos a entrar en consideraciones un poco más técnicas, exegéticas, porque hay algunos comentarios, ¿verdad?, respecto de eso, pero lo importante es que este profeta, ¿verdad?, profetizó bajo los reinos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, ¿no? Cuatro reinos, y fue un profeta en Judá. Acuérdense que en la historia de Israel hubo un momento en que Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur, ¿no? Eso fue posterior a Salomón, ¿no?, cuando se produce la división. Bueno, estamos en presencia, ¿verdad?, de un profeta que profetizó en Judá, por decirlo de alguna forma, en el reino del sur, ¿no? Y él fue contemporáneo de estos 4 reyes. Estamos hablando aproximadamente del año 750, ¿verdad?, 758 antes de Cristo, hasta más o menos el año 700, ¿no?, antes de Cristo. Se calcula que el ministerio probablemente de este profeta osciló entre los 50 y 60 años, ¿no?, definitivamente. Y su nombre significa Jehová ha salvado, ¿no? Jehová ha salvado. Él comienza su ministerio profético en el mismo año en que muere el rey Usías. Si usted lee el capítulo 6 se va a dar cuenta, ¿verdad?, que es el momento pic significa el momento cúlmine, ¿verdad?, de la vida del profeta. Porque hasta antes, ¿verdad?, él profetizaba, él tiene oráculos, ¿verdad?, y él comparte. Pero en el capítulo 6, cuando tiene esta revelación de Dios, cambia absolutamente su reflexión, su profecía, ¿no? Es un hombre muy respetado, está dentro de los profetas mayores, ¿no? Y su vida coincidió con el exilio de Israel en Babilonia. ¿Cuántos años estuvo Israel exiliado en Babilonia? Da uno, por favor, porque si hablan todos no se entiende. 70 años, gracias Herminio, 70 años, ¿no?, estuvo Israel en Babilonia. Entonces, él precisamente vivió esa experiencia, pero también él transmite, de hecho, este capítulo 58 está dentro de la categoría de las profecías escatológicas, como se llama, que tienen que ver con el final, ¿no?, el final de los tiempos. Sin embargo, para Israel, ¿verdad?, coincide con el final del cautiverio, ¿no? Entonces ahí hay una correlación que es importante entenderla porque precisamente esta profecía fue para un grupo de israelitas que estaban viviendo la experiencia del exilio, ¿no? Es más, si usted ve en el capítulo mismo 58, en el versículo 1, usted se va a dar cuenta cómo Dios le pide a Isaías que le hable o que le grite a su pueblo. Miren lo que dice el capítulo 1 del versículo 58. La NBI dice: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob.
¿no? Es decir, ese es el contexto, ¿verdad?, en el cual aparece este versículo 11 que está maravilloso. Versículo 11, que lo vuelvo a leer, donde dice: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan, ¿no? Hermoso versículo, pero que está en un contexto, ¿no? Y es importante entender esto, porque definitivamente si estamos en presencia del primer domingo o de los primeros días de enero, ¿cuánto, me imagino, anhelamos que lo que señala el versículo 11 sea realidad en nuestras vidas? Yo no sé cómo habrá sido el año 2017 para cada uno de ustedes. Sí conozco cómo fue el mío, ¿verdad? Y fue de menos a más, ¿no? Con algunas situaciones de salud, en fin, de familia, como uno de ustedes, como cualquiera de ustedes, definitivamente. Y aparece este año 2018, ¿verdad?, con todo un potencial por delante, precisamente en la frontera del uno con el otro, del 17 al 18, incluso hay una situación política importante para el país. En fin, se están decidiendo cosas a nivel internacional que también más o menos están en esta frontera del tiempo, ¿verdad?, lo que está sucediendo en Medio Oriente, en fin, y en otros lugares. El Señor nos coronó, ¿verdad?, hablando del punto de vista de iglesia local, con una hermosa bendición, con esta experiencia que vivimos, ¿verdad?, en Jordania, con nuestras 4 hermanas, ¿verdad?, Flor, Carmen Luz, Janet, Lourdes. En fin, están pasando cosas. Y perdonen que insista en esto, la frase que acabo de repetir, ojalá la puedan colocar en su mente, con letras negritas, ¿verdad?, subrayadas, Time New Roman, más o menos del número 12. Están pasando cosas. Los que de alguna forma manejan el computador y el Word me entendieron, ¿no es cierto? O sea, subraye esa frase, están pasando cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que nos entrega el capítulo 58 tiene que ver definitivamente con cosas que estaban pasando en Israel. En otras palabras, este versículo 11, que plantea, ¿verdad?, un futuro promisorio, que plantea, ¿verdad?, el anhelo, yo diría prácticamente de cada ser humano o de cada persona, hombre o mujer, ¿verdad?, está inserto en un acontecer de cosas. Y tal vez lo primero, ¿verdad?, que es importante entender eso, porque estamos en presencia, ¿verdad?, de una demanda que Dios le hace a su pueblo Israel a través de un profeta. Por cuanto Dios tenía un juicio, tenía una opinión de lo que Él veía, vivía, hacía, hablaba y pensaba a su pueblo. Por eso que, ¿verdad?, acercarnos a este versículo 11, no podemos hacerlo de manera aislada y quedarnos con la miel, desechando el resto. Por supuesto, ¿verdad?, si hacemos una encuesta, encontramos tremendamente inspirador este verso. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Amén. Que sea así, porque es promesa de Dios. Pero lo que trato de compartir con ustedes, ¿verdad?, es que esta promesa de Dios, este anhelo de Dios de bendecir, de prosperar, de fortalecer, de sustentar, de guiar, de proveer, imagínense todos los verbos, y podemos mencionar muchos otros, están en un contexto que tiene que ver definitivamente con la relación que este pueblo tenía con Dios, o la relación que Dios tenía con su pueblo, como usted quiera verlo. Porque lo que es claro y concreto, ¿verdad?, y lo hemos dicho muchos domingos, y me parece que en los últimos también lo hemos repetido, estamos en presencia de un Dios relacional. Si hay algo de lo cual, ¿verdad?, ojalá pudiésemos convencernos, es que estamos en presencia de un Dios relacional. Y esa expresión significa, sin más ni menos, que estamos en presencia de un Dios que se vincula, de un Dios que le interesa lo que hacemos o lo que no hacemos, lo que decimos o lo que no decimos. Por eso que me voy a permitir ahora leer los versículos previos al 11, para que usted vea en el contexto en el cual Dios hace
esta promesa. Leí recién el versículo 1, lo vuelvo a leer y continúo con el resto. Versión NBI. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Habla Isaías, confronta la vida de este pueblo, habla y dile, ¿verdad?, cómo ellos han pecado. Eso es lo que está diciendo. Versículo 2 y continúo. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no los tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Podría terminar aquí la prédica, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Habló la palabra de Dios. Y cualquier cosa que digamos tiene que ser con mucho cuidado, o cualquier cosa que pensemos. Pero es claro que el mensaje tiene un formato, ¿no? Como diría, no sé si un matemático en lo que es la lógica. Sí, entonces. O tal vez un poquito más académico y más ciútico, if. Sí, entonces. La verdad, hermano mío, yo quiero ser súper sincero, ¿eh? Perdón que me emocione, pero hace semanas que vengo con este pasaje, porque confrontó mi vida. Y ya varias semanas que lo he tenido ahí. Porque si bien estamos en la gracia de Dios, porque muchas veces ese es nuestro escudo, ¿no? Hay un reclamo. Y no es que estemos lejos de la gracia. Al contrario. En esos versículos hay una mezcla, ¿verdad? De un corazón que ama. De un corazón que espera. De un corazón comprometido. De un corazón involucrado. De un corazón a quien le importa la vida del otro. Es más, de un corazón que anhela bendecir al otro.
como la actitud, ¿verdad?, del esposo que ama a la esposa o de la esposa que ama al esposo y que está permanentemente atento o atenta, ¿verdad?, a complacer a su esposo, a complacer a su esposa, porque le ama, sin ese egoísmo, sino que básicamente a través de una relación, ¿verdad?, diáfana, fluida. Eso es lo que hay ahí. Pero al parecer, ¿verdad?, hay alguien que no atina. Hay alguien, al parecer, ¿verdad?, que ha construido una relación, ¿verdad?, en una dimensión distinta. Fíjense que cuando uno se acerca a algunas expresiones, ¿verdad?, como por ejemplo lo que señala en los primeros versículos, día tras día me buscan, desean conocer mis caminos, me piden decisiones justas, desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Es decir, hay una de las partes que al parecer tiene la intención, al parecer busca, al parecer quiere saber, pero algo pasa, porque no hay conexión, no hay comunión. Es una relación, ¿verdad?, de sordos, por cuanto no hay un entendimiento. Tanto es así que aparece esta ironía de Dios, que de alguna forma confirma lo que estoy diciendo, ¿no? Versículo 2, como si fueran una nación que practicara la justicia. Como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren, fíjense en esta expresión, en el versículo 4, si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Si quieren que Dios responda, si quieren tener una relación, si quieren vivir una experiencia y un vínculo, hay algo que tienen que cambiar. Y es bastante más que algo. Hermanos queridos, estamos en la era de la gracia. Jesucristo pagó el pecado, murió en la cruz y derramó su sangre. Murió y resucitó. Y dice Romanos, la carta de Pablo, ¿verdad?, que a través de la fe en Jesucristo, la fe en la sangre derramada en la cruz, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Hebreos incluso va más allá, dice, ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero también Pablo dice, ¿verdad?, en Efesios 2:10, que somos hechura de Dios, creados para buenas obras. Obras que fueron creadas de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, no podemos acercarnos en esta relación con Dios de manera parcelada, así como especies de feudos en esta relación, sino que evidentemente aquí hay una integralidad en la relación con Dios, hay una consecuencia. No es que sea un Dios tipo bancomático, este sí entonces puede ser engañoso, sino que en definitiva, ¿verdad?, es la relación. Por eso que aparecen estas antropomorfismos, ¿verdad?, donde se reflejan relaciones de vida, esposo, esposa, padre, hijo, donde fluye el afecto, donde fluye, ¿verdad?, el compromiso. Y no son relaciones compartimentadas, ¿verdad?, aisladas, como lo hemos dicho otras veces. Por eso que el reclamo de Dios, ¿verdad?, va en esa dirección. Fíjense qué interesante, ¿no? El primer versículo que leíamos, grita con todas tus fuerzas, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Uno podría haber esperado para el primer domingo del año tal vez otro mensaje.
Pero yo tengo la convicción, ¿verdad, queridos?, que en esto de hacer iglesias hay elementos sobrenaturales que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y muy probablemente hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Lo que sí es claro y es concreto es que este Dios al cual amamos y servimos es un Dios que se involucra con nuestra vida. Es un Dios que observa y que conoce y que sabe cómo construimos diariamente nuestra vida. Y ese solo hecho, ¿verdad?, le incorpora a nuestras prácticas religiosas y prácticas espirituales una dimensión, ¿verdad?, yo diría incluso incómoda. Porque no estamos en presencia de un Dios o de una relación espiritual abstracta, lejana, utópica, sino en una relación con un Dios concreto, que tiene perfectamente una opinión y que sabe lo que cada día nosotros vivimos. Dios hablando, Dios manifestando su palabra, Dios manifestando su juicio, ¿verdad? Dios usando la vida de Isaías, Dios usando su palabra, Dios haciendo notar, ¿verdad? Este es un principio transversal. Por eso que los teólogos hablan, ¿verdad?, de cómo la revelación de Dios ha sido desde la cultura humana. Y lo dijimos en estos domingos, ¿verdad?, a propósito de la Pascua. ¿Qué ejemplo más nítido de lo que significa hablar desde la cultura? Hablar, ¿verdad?, a través de la misma encarnación. Hablar a través de la vida del propio Dios encarnado, de su Hijo Jesucristo. Ese es el ejemplo máximo, ¿verdad?, del interés y del compromiso del Dios al cual amamos. Por eso que la concepción, el entendimiento de esto nos debe llevar a comprender que aquí no venimos a relacionarnos con Dios en este espacio. Aquí, ¿verdad?, no es que Dios viva acá y que los días domingos aparece y que después que nos vamos, ¿verdad?, se va a la capilla o se va al comedor. Estos espacios tienen como propósito, ¿verdad?, congregarnos, animarnos, agradecer juntos, exaltarle, adorarlo, ministrarnos el uno con el otro, sabiendo que el Espíritu de Dios mora, ¿verdad?, en medio de su pueblo, en medio de nosotros, y que cuando regresamos a la vida allá afuera, y que cuando enfrentamos los presupuestos, cuando enfrentamos el trabajo, cuando enfrentamos los vecinos, el tránsito, las noticias, lo que sea, estamos en la presencia de Dios. Y Él está con nosotros. Esto que pareciera obvio y que a lo mejor lo han escuchado muchas veces o lo hemos escuchado muchas veces, no siempre se traduce, ¿verdad?, en una consecuencia o en una transformación de nuestra vida, porque hay muchas cosas, y ese es el reclamo de Dios. Ustedes están en pecado, porque Él sabe lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos y lo que no decimos. Ahora, no estamos en presencia de este Dios cruel. Lo que sucede, ¿verdad?, es que el propósito de Él es la bendición para nuestras vidas. Y el problema de Israel, definitivamente, ¿verdad?, era precisamente porque no obedecían sus mandamientos. Fíjense, versículo 2. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Hay dos reclamos de Dios ahí. ¿Cuáles son? No practican la justicia y no obedecen mis mandamientos. No practican la justicia. Y más adelante aparecen ejemplos de qué es la justicia desde la perspectiva de Dios. Y este es un reclamo permanente de Dios con su pueblo, con su comunidad. Y hoy no es distinto. Porque la iglesia, su iglesia, es su comunidad. Miren, abran su Biblia en Isaías capítulo 1. Seguimos con el profeta Isaías. Isaías capítulo 1. Vamos a leer del versículo 11.
Isaías 1 del 11 en adelante. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Fíjense el 19. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria, tu buen vino en agua. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano ni se ocupan de la causa de la viuda. Estamos en la era de la gracia. Esto parece juicio fuerte. Hermanos amados, hay un reclamo de Dios. Y en mi corazón está fuertemente desde hace un tiempo esto. De poder dimensionar o manifestar, no sé cómo expresarlo sinceramente, lo que significa Dios para nuestras vidas. La pertinencia de vivir hoy día este evangelio en nuestro siglo XXI, en nuestra ciudad, en nuestro país, rodeados, ¿verdad?, de actitudes, de manifestaciones sociales, culturales, que rechazan a Dios. Y nosotros estamos insertos en eso. Y estamos en presencia también de nuestras propias vidas, nuestros propios proyectos. Quizás qué proyectos hay en nosotros para este 2018. Quizás qué cosas pendientes quedaron del 2017, quizás cuáles son nuestras oraciones. Pero lo concreto, ¿verdad?, es que estamos en presencia y esta es una tremenda oportunidad. ¿Saben cómo le titulamos el retiro de ayer? ¿Cuántos vinieron al retiro de ayer? Poco, éramos como 20. Hicimos un retiro para reunirnos con nuestras hermanas que fueron a Jordania. Escuchamos de sus bocas el testimonio de cómo Dios les bendijo y la experiencia de cada una de ellas. Era deseable que hubiese venido toda la iglesia. Pero lo que pudimos entender es cómo este Dios está comprometido con lo que está sucediendo. Y al retiro le llamamos, gracias Señor por la oportunidad. Porque en definitiva, ¿verdad?, al acercarnos a textos como estos, que son tan duros, debemos entender que es la oportunidad que Dios nos da definitivamente para examinar nuestras vidas. Porque hay algo que es claro y que es concreto. Algo hacía Israel, algo creía Israel, algo profesaba Israel que no era del agrado de Dios. Sin embargo, el juicio de Dios daba exactamente la esperanza y la posibilidad del cambio. No sé si usted se fijó, porque lo hice notar, en lo que acabamos de leer, Isaías capítulo 1, versículo 19. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer?
¿Están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Y si nos paramos, ¿verdad?, en la frontera de estos 2 años y Dios nos hace esa pregunta, ¿estamos dispuestos a obedecer? Porque la respuesta a esa pregunta tiene consecuencias. El mismo texto lo dice. Y es lo que leímos también en el capítulo 58. Tenemos la gracia de Dios. El apóstol Juan, ¿verdad?, en su carta, en su primera carta, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Por supuesto que sí. Pero lo complejo, queridos, es el riesgo de lo que significa nosotros crear un propio Dios, y no solo eso, sino que además crear nuestros propios mandamientos, pensando que lo que estamos haciendo y que lo que estamos diciendo y que lo que estamos viviendo está bien y Dios lo aprueba. Y ahí sí que hay un riesgo. Por eso que el primer versículo del capítulo 58 grita: avísale, adviérteles. Esas expresiones, ¿verdad?, que son dirigidas a Isaías, tienen que ver con la palabra de Dios, tienen que ver con la Biblia. Y rápidamente, ¿verdad?, podemos ya establecer un compromiso. Si nosotros entendemos cómo este Dios se hace presente a través de su palabra por medio de un profeta, hoy día está su palabra, la Biblia. Tal vez el compromiso que usted debiera hacer hoy día, primer domingo del 2018, voy a leer la Biblia este año. Y eso va a significar, ¿verdad?, que usted va a tener que programarse para saber por dónde comenzar, para saber cuántos capítulos leer cada día, para anotar, ¿verdad?, las preguntas que surjan, porque van a haber cosas que no va a entender. Y usted va a ir construyendo una relación diaria con Dios. Pero si usted sigue viniendo los domingos, y además llega atrasado, y además viene 1 o 2 domingos al mes, y lo que hace es presentar un pliego de peticiones, y no conoce la Biblia, usted va a estar en la misma condición que el pueblo de Israel. Esa es la realidad, queridos. Y no puedo predicar otra cosa, por más que no nos agrade. Y estamos hablando de cosas concretas, porque Dios es concreto. Él habla del pobre, Él habla de la viuda, Él habla de la violencia, Él habla del abuso, cosas concretas. Ustedes han construido una concepción de quién soy yo. Incluso, ¿verdad?, ustedes de alguna forma han desarrollado prácticas y me traen corderos, me traen grosura. Yo ya no quiero más sacrificio. Es más, cuando levantan la mano, yo miro para otro, lo dice el capítulo 1, yo miro para otro lado. Y hoy día estamos en ese riesgo, porque nuestra cultura y nuestra sociedad ha construido y nos han querido engañar, ¿verdad?, de lo que significa Dios. Por un lado está este concepto, ¿verdad?, de que Dios es cruel, de que Dios no existe, de que Dios es soberbio, es egoísta. Y por otro lado, ¿verdad?, nos han construido la idea de que, bueno, todos los caminos llegan a Roma y tú puedes vivir tu espiritualidad como tú quieras. Y si tú crees en lo tuyo y yo en lo mío, y podemos vivir y comer un asadito con un carmener. Y yo le doy gracias a Dios y tú le das gracias a la estrella. La carne va a estar igual, buena. Y acomodamos nuestra espiritualidad y nuestra religiosidad. Total, el Señor conoce mi corazón, porque es Él, ¿no? No es el tiempo de Dios. Y el Señor conoce mi corazón, ¿verdad? Y pescamos la masilla y hacemos un Dios. Y todos tenemos nuestro Dios, algunos más cabezoncitos, un Dios con la patita más larga, más viejito. Pero no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que se reveló. Es un Dios de gracia, de amor, de misericordia. ¡Ojo! Pero que se quiere relacionar.
Es un padre que ama y que quiere relacionarse con su hijo. ¿Aquí hay algún padre que no quiera relacionarse con su hijo? Que ojalá se mande a cambiar. Es la expresión, ¿verdad?, de una persona que ama. No es la expresión de un hombre o de un ser cruel. Por eso que el versículo 11, vuelvo al capítulo 58, es maravilloso. El capítulo 58, ¿verdad?, el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Fíjense la expresión, en las sequías saciará tu alma. Está hablando definitivamente de esos periodos y esas etapas que hay en tu vida interior, ¿verdad?, donde no hay novedad, donde no fluye, ¿verdad?, la alegría, donde no está el gozo, donde no hay paz. Tu vida está seca. Que es la misma expresión que usa el rey David cuando escribe el Salmo 23. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Y esa es la decisión, es la intención de este Dios. Dará vigor a tus huesos. Eso me confronta a mí derechamente. Ustedes saben que tengo problemas en las rodillas, ¿no? De hecho me retan porque no me siento. Yo debería sentarme, ¿no? Dará vigor a tus huesos. Pero ese anhelo de Dios está asociado al deseo de Dios de relacionarse. Fíjense, estamos hablando aproximadamente del año 750, 700, ¿no? Han pasado muchos años, Israel está en el cautiverio, ¿no?, viviendo estos 70 años. Imagínense, han pasado todos los reyes, varios cientos de años. Sin embargo, este principio viene desde el comienzo de la relación de Dios con su pueblo. Si tú abres Deuteronomio, te animo que abras, por favor, tu Biblia en Deuteronomio. Capítulo 30. Vamos a leer el versículo 15 en adelante. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Deuteronomio 30, del 15 en adelante. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios le está hablando a Israel. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. Israel está por entrar a la tierra prometida, a Canaán. 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, versículo 19, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Él es vida para ti. Dios es vida para ti. Si hay algo que debes escoger para el año 2018, es profundizar una relación profunda, genuina, real, comprometida con Dios. Por cuanto Dios es vida para ti y para mí. Y cuando te sugiero, ¿verdad?, que tomes una decisión como la de leer la Biblia durante el año, ¿verdad? No quiero manipular, pero es solo un ejemplo de cambios que tiene que haber en nosotros.
en esta relación de vida con Dios. Salir, ¿verdad?, de estas prácticas religiosas en la cual había caído Israel, en estos holocaustos y en estos sacrificios, en esta forma de ayuno. Dios es irónico. ¿Tú crees que ayunar significa doblarte como un junco una vez, un día? ¿Vestirte de ceniza? Eso no es ayuno. Conoce. Tú crees que me conoces, tú me buscas, tú me ruegas. Ese es el reclamo de Dios. Por consiguiente, algo tenía que hacer Israel desde siempre. Escoge. Escoge. Hay un principio, ¿verdad?, democrático, para los que tienen un perfil un poco más político, en la espiritualidad. Escoge. Escoge. Muchas de las letras que cantamos, no sé si se fijaron algunas de las que cantamos hoy día, hablan de compromisos nuestros con Dios, que no cumplimos. Entonces, si queremos realmente, ¿verdad?, que Dios vivifique nuestros huesos, que seamos como manantial de regadío, si queremos que Él nos guíe, ¿verdad?, no es que debamos someternos por temor, ¿no? Ojo, ese es el engaño. Sino que definitivamente, ¿verdad?, es buscarle, obedecerle, conocer sus mandamientos. Y así como di el ejemplo de lo que significa leer la Biblia, podemos dar muchos otros ejemplos. Pero que lo que está claro, ¿verdad?, es que nuestra mediocridad muchas veces de vida religiosa, vida espiritual, en combinación con prácticas que no son agradables a Dios, están en un sendero distinto. Y somos responsables ante Él. Porque efectivamente, si hay alguien que le importa, es a Él. Y no solo eso, sino que además lo sabe y lo conoce. Pero veamos el vaso medio lleno, hermanos, no el vaso medio vacío. Porque en esto hay esperanza. Dios le dijo a Israel, ahí en el Deuteronomio, yo soy la vida para ustedes. Esa es la alarma, ¿no? Tengo que... ¿Hasta aquí nomás? Bueno, vamos a quedar hasta aquí nomás, porque yo soy la vida para ustedes. Por eso, queridos, que mirar la Biblia hay que hacerlo de manera integral, porque esta expresión, yo soy la vida para ustedes, es obviamente una vinculación con el propio Señor Jesucristo, que nos presenta la dimensión de la verdadera vida. Y si usted se fija, ¿verdad?, no es una vida que esté vinculada a la vida eterna solamente. Dios está hablando de cosas concretas: justicia, violencia, abuso, pobres, viudas. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por consiguiente, ¿verdad?, la promesa de la vida, la promesa, ¿verdad?, de la transformación o de la realidad de Dios en nosotros a través de Cristo, comienza hoy. Y se proyecta a la eternidad, pero comienza hoy. Por consiguiente, estamos en presencia, ¿verdad?, del comienzo del año 2018, en que si plasmamos y tomamos este mensaje y lo creemos en nuestro corazón, de tal manera de entender que Dios es la vida para nosotros a través de Jesucristo, les doy un pagaré firmado en blanco. ¿Hay alguien aquí con formación financiera? ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? De que el 2018 va a ser diferente. Ojo, no quiero irme hacia el lado de la teología de la prosperidad, sino que quiero compartir, ¿verdad?, definitivamente la bendición que significa de tener este Dios relacional, vigente, presente, con el cual me vinculo, al cual conozco y obedezco. Y surge, ¿verdad?, de manera fluida, espontánea, ¿verdad? Por ejemplo, lo que surgió en la vida de David: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, hasta que muera, incluso mucho más allá. La relación de un hombre con su Dios. Por eso que la manera en que nos paramos y miramos el futuro debiera ser distinto. Si usted lee el Salmo 62, del versículo 5 en adelante, es un salmo que yo siempre comparto cuando visito a algún enfermo, ¿verdad? Algunas personas complicadas. Ese salmo habla, ¿verdad?, de quién es Dios. Y ese salmo dice: Dios es mi refugio, Dios es mi salvación, Dios es mi esperanza, Dios es mi protector, Dios es mi roca. Que son conceptos, elementos, símbolos, metáforas de alguien que se relaciona y que se vincula con Dios, que conoce a Dios. Por eso que el reclamo de Dios con Israel es muy fuerte. Ustedes dicen que me conocen, ustedes me buscan, incluso me reclaman que yo no contesto, como si fueran una nación que hace justicia, como si fueran una nación que obedece mis mandamientos. Fíjense, y para ir terminando, volviendo a Isaías 58, vamos a continuar el próximo domingo, ¿no? Pero fíjense en el versículo 8, Isaías 58, versículo 8. Ahí hay 3 palabras. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del valido, entonces, versículo 8, versículo 10, si así procedes, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Si así procedes, entonces. Más que nunca necesitamos como iglesia vivir este evangelio. Por eso que lo que leyó nuestro hermano Cristian al comienzo, Mateo 25, Jesucristo lo insertó definitivamente en su enseñanza. Y habló de los reos, de los enfermos, de los mendigos, de los hambrientos. Y lo que yo quiero dejar establecido, ¿verdad?, que Dios no quiere la contemplación, no es un Dios contemplativo, ¿no? Esta práctica de salir al patio, ¿verdad?, o ir al cerro, al monte, ¿verdad?, y mirar la luna, ¿verdad?, y no fue lo que hizo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, vino y se encarnó, sufrió, fue tentado, murió, en fin. Sus propios hermanos, Juan capítulo 7, no le creyeron. Vivió un poco el rechazo de su familia. Pero él no vivió, ¿verdad?, en su relación con su padre, la contemplación. ¿No? Oms. ¿Viste eso? No, oms. No, me estoy comunicando, así como si fuera ser extraterrestre. Y ese debe ser nuestro compromiso. Entonces, ¿qué significa eso? Significa mirar, por ejemplo, mi familia. Examinemos nuestra familia. Examinemos la relación con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros yernos, nuestras nueras, suegras, suegros. Examínela. Ahora, la indiferencia, el pelambre, el chisme, la odiosidad, ¿está presente? Examine su trabajo ahora, la relación con su jefe, con sus compañeros. ¿Cómo es visto usted por sus compañeros de trabajo? ¿Cuál es la opinión que usted tiene de sus colegas? ¿Qué examina y qué mira en el computador? ¿Usted también se impregna de ansiedad y de temor por lo que va a suceder en Chile? ¿Cómo es la relación con sus hijos? ¿O sus hijas? ¿Con su nuera? ¿Con su yerno?
¿Usted cree que Dios se satisface con que nosotros vengamos acá, nos sentemos y cantemos una alabanza, ya nos emocionemos? Un par de oraciones. Ese es el reclamo que le hace a Israel, Dios. Ese es el reclamo. Lo que tú vives acá no es lo que tú haces allá. Ese es el reclamo de Dios. Lo que tú haces aquí en el templo no es lo que yo veo tú haces y vives allá. Y tú te comportas aquí en el templo como si fueras el más pío, el más santo. Ese es el reclamo. Yo quiero, yo anhelo que tú me obedezcas allá. Fíjense que tremendo, porque yo soy la vida para ustedes. ¿Qué significa eso? Significa que en el acto de obedecer allá hay vida. Porque se inserta en la obediencia. Pero para poder obedecer y vivir allá, yo tengo que conocer lo que Dios me pide que haga. Y si no leo, es imposible que pueda obedecer lo que no conozco. Do you understand me? No puedo obedecer lo que no conozco. Entonces usted sigue viniendo el 2018 los domingos nomás y 2 o 3 veces en el mes y llega atrasado. A final del 2018 va a tener otra reflexión más. Por eso que Dios dice, grítales, adviérteles. Sí, entonces. Y Jesús lo toma, ¿verdad? Y lo plasma, ni más ni menos, como bien lo decía Cristian, como algo, una enseñanza escatológica al final de los tiempos. La oveja a la derecha y las cabras a la izquierda. Las cabras, ¿verdad?, al lago eterno, al castigo y al juicio. Y las ovejas al premio. ¿Y cuál es la diferencia entre oveja y cabra? ¿Cómo vivieron el Evangelio? Y estamos en presencia, ¿verdad?, de actos y decisiones humanas. Porque podemos reclamar contra la injusticia en Jordania. Pero ¿quién se fija en la injusticia en mi casa? Esa injusticia que yo cometo, ¿verdad?, con mi esposa, mi esposo, con mis hijos. ¿Quién ve esa injusticia? ¿Quién ve esa práctica egoísta mía de no querer ayudar, de no querer entender, de no querer escuchar, de no dar tiempo, ¿verdad?, para escuchar, de no interesarme, ni involucrarme, ni entender lo que ella o lo que él quiere? Porque primero estoy yo, y yo debo ser atendido, y yo debo ser escuchado, y yo debo ser obedecido. Estos actos de injusticia, ¿verdad?, no solo están alojados en sistemas y en estructuras políticas gubernamentales, están alojados en el corazón, ¿verdad?, de aquellos que no aman, ni han sido transformados por el Evangelio, por el poder de la palabra de Dios, por la obra de Cristo en mi vida. Y esa experiencia la tenemos nosotros, modestos, ciudadanos chilenos, argentinos, peruanos, en fin, de la nacionalidad que usted sea, y la tiene Donald Trump, y la tiene el señor Putin, y la tienen todos los grandes próceres líderes de este país, perdón, de este mundo. Porque la diferencia, ¿dónde está? En el corazón. Y es ahí donde obra el Evangelio. Entonces podemos juzgar a los que están en alta eminencia, pero ese estándar y esa norma también graba mi vida ahí en Ñuñoa, ahí en Peñalolén, ahí en la Florida, donde vivo. Que el Señor nos ayude a entender y que este sea un año 2018 diferente. La iglesia de Dios aquí en Cordillera necesita un compromiso distinto suyo. Quizás en cuántos hay de nosotros el deseo que esto crezca. Me acuerdo cuando recién llegué a este lugar, yo varias veces hice esto. Queremos que esta silla esté llena, ¿no? Lo hice muchas veces. Sigue vacía. Y a pesar de que no me gusta lo que voy a decir, pero lo voy a decir.
tenemos problemas financieros por falta de compromiso y de fe, que tiene que ver con el sustento de la obra. Tenemos problemas, ¿verdad?, para hermanos y hermanas que puedan trabajar allá en la proyección, porque no hay tiempo. Y porque aquellos que se comprometen al domingo siguiente sin avisar no vienen. Tenemos dificultades con profesores. Enero y febrero, ¿verdad? Muchos se van de vacaciones y hay que estar haciendo figuras para las clases. Y les doy algunos ejemplos. Vivir el Evangelio significa entregar toda nuestra vida a Dios. Por eso es que estamos en presencia de algo complejo. Este concepto de ser yo soy vida para ustedes, definitivamente me incorpora a una dimensión que compromete absolutamente todo lo que yo soy. Por eso que Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, niéguese. Y el negarse significa que mi tiempo ya no es mío. El negarse significa que mi dinero ya no es el mío. El negarse significa que las relaciones interpersonales ya no son mías, sino que Dios me las ha provisto para. El negarse significa que yo debo amar a mi esposa y a mi esposo porque Dios me permitió amarla, vivir, casarme y formar una familia. Y si estoy en el plan y en el propósito de Dios, es lo que Dios quiso para mí. Y todo lo que soy es de Él. Por consiguiente, ¿verdad?, estamos en presencia de algo que es absolutamente profundo y que compromete toda la vida. Por eso el reclamo de Dios. Si Dios no está reclamando porque le ofrecían menos carnero o porque la grosura de los carneros expedía mucho humo. Dios quiere que lo tomemos en serio, queridos. En el fondo es eso. El Evangelio es algo serio. Y la manera de entenderlo es conocer a Dios y relacionarnos con Él. Tengamos un momento de oración. Por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Llegó el 2018, se fue el 2017, ya nada podemos hacer. Lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que hicimos, lo que dijimos, está ahí en el pasado. Pero hoy hemos sido expuestos a la palabra de Dios. Y se aproxima un 2018 del cual no sabemos nada. Pero en esta hora yo te estimulo, te animo a que puedas hacer un compromiso ahí en tu corazón con este Dios que es vida para ti, con Jesucristo, su Hijo, para que te fortalezca y puedas tomar decisiones este año que ha comenzado. Y realmente puedas conocerle y obedecerle. Y realmente puedas vivir esta experiencia con el Dios relacional que te ama, que te conoce, que desea cuidarte, guiarte, ayudarte y animarte. Y tal como se lo dijo a Isaías, diles. Hoy Él también a través de su palabra nos dice exactamente lo mismo.